Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan esta tarde de jueves que amenaza con llover por todas partes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Conversaciones con la Historia, un programa que intenta discutir durante esta cuarentena el estado en que se encuentra la historiografía en Centroamérica y Costa Rica principalmente, y que busca entrevistar a investigadoras e investigadores que han hecho aportes fundamentales a la historiografía de la región. Hoy para mí es un honor contar con la presencia de Iván Molina Jiménez, quien es uno de los más destacados historiadores que tiene Centroamérica. La producción académica de Iván, como vamos a ver en esta sesión, es una de las más grandes que se han desarrollado en la región, y su trabajo tesonero se traduce en decenas de libros y cientos de artículos académicos que se han publicado tanto en Centroamérica como Suramérica, Estados Unidos, Europa. Y también Iván tiene un libro publicado en japonés, algo que no mucha gente sabe. Su nombre está asociado con la calidad en la investigación, y lo otro que siempre destacamos de la producción de Iván es que tiene una pluma ágil y agradable que ha permitido que mucha de su producción se extendiera a muy allá de la academia, y que su nombre, además de que es una persona que participa usualmente en debates públicos a través de la prensa, su nombre es muy reconocido por muchísima gente fuera de las aulas universitarias, y también algunos hasta precio le han puesto a su cabeza en algún momento por las opiniones críticas que ha hecho Iván en la prensa. Eh, bueno, Iván ha sido reseñado en muchas partes. Muchas de esas reseñas siempre han destacado su trabajo tesonero. Recuerdo que la reseña que hizo el estudioso latinoamericanista John A. Booth para The American Historical Review de su libro Demo Perfectocracia, uno de los mejores libros que yo he leído de historiografía a nivel global. John Booth decía que Iván Molina había subido la barra de la historiografía costarricense a una categoría mundial. Y en ese sentido, quedaba muy bien explícito el asunto de la contribución que ha hecho Iván Molina a la historiografía de Costa Rica y de Centroamérica. Él también ha formado muchos discípulos y discípulas. Quien habla es uno de ellos. Yo he tenido la suerte de tener muchos maestros, pero especialmente la suerte de que Iván haya sido una persona muy cercana, un investigador muy cercano, y realmente un guía en la agenda de investigación que me he planteado desde finales de la década de 1990. Y además de eso es un gran amigo, algo que ya es muy, muy difícil de empatar en términos de eh, carrera. Iván, bienvenido a Conversaciones con la Historia. Pues muchas gracias por la invitación y por esa presentación, y esperemos que nuestra conexión pueda funcionar aceptablemente. Iván, ¿cómo fue que te interesaste en el estudio de la historia, en la investigación histórica? A veces te he escuchado y te he leído una anécdota de cómo llegaste a estudiar historia que pareciera sacada de una película de Nueva York de la década de los 50. Bueno, realmente a mí la historia nunca me interesó en particular. Y, por ejemplo, en el colegio, al igual que otros miles de estudiantes,
estudios sociales estaba entre las materias que menos me gustaba por la forma básicamente memorística en que se impartía. Yo realmente no tenía como una claridad vocacional, a diferencia de otros compañeros. Tenía como cierta intuición en el sentido de que yo quería ser escritor, pero por supuesto no tenía ninguna intención de estudiar literatura. Yo no sé por qué, pero bueno, desde ese momento yo pienso eso fue una idea salvadora. Así que cuando yo ingresé a la universidad, me encontré con la situación de que no tenía la menor idea de qué carrera iba a seguir. Como estas cosas son contagiosas, yo se la contagié a mi mejor amigo y él y yo llegamos el primer día que había que hacer la matrícula. Teníamos la matrícula a las 2 de la tarde y llegamos a la Universidad de Costa Rica como desde las 6 de la mañana, pensando que en ese lapso entre las 6 y las 2 teníamos tiempo suficiente para decidir qué íbamos a estudiar. La cosa fue que el tiempo pasó y como alrededor de las 11 de la mañana no teníamos todavía ninguna idea. Yo había leído una cuestión de Tristan Tzara de cómo hacer un poema automático. Tzara decía que uno tomaba un artículo de periódico, cortaba cada palabra, las echaba en una bolsa, la agitaba y después copiaba cada palabra en el orden en que salía y eso producía el poema automático. Entonces mi amigo y yo nos dimos a la tarea de hacer eso con las carreras, echamos los papelitos en una bolsa y decidimos que íbamos a estudiar lo que ahí saliera. Él cumplió su compromiso y yo también. Yo debo decir que durante el primer año yo no llevé ninguna materia realmente de historia, excepto instituciones, porque algo en mí me decía que era mejor ser precavido. A mí en el colegio siempre me gustó mucho la música y me gustó mucho la matemática, pero la matemática pues yo no la veía como una carrera y en el caso de la música yo nunca creí tener suficiente talento para poder hacer una carrera ahí. Entonces yo pensé, bueno, tal vez economía. Si yo hubiera estudiado economía, probablemente ahora me habría convertido en un profeta del mercado, que es igual a los profetas ramachecos, ¿verdad? Lo único es que los profetas del mercado tienen, digamos, una serie de recursos adicionales para eso. Pero bueno, yo llevé en esa época no principios de economía, sino elementos de economía, y realmente esa cosa me pareció demasiado alejada de la realidad. Entonces yo decidí seguir en historia al año siguiente y ahí sí ya llevé algunos cursos como introducción a la historia, a las historias universales y descubrí como un tipo de historia diferente de la que yo había recibido en el colegio. Y además tuve la suerte de que empecé a estudiar historia en el momento en que aproximadamente unos 10, 11 colegas venían de vuelta con sus doctorados de Europa y Estados Unidos. Entonces en la escuela había como un ambiente no solamente de mucha mística en torno a la historia, sino también bastante mesiánico, o sea, uno estudiaba historia para cambiar el mundo. Era una época que tuvo un impacto directo, efectivamente, también en la universidad y en la forma en que se conceptualizaba el problema histórico y su vínculo con el presente. ¿A quiénes recuerdas, Iván, como formadores que realmente impactaban a los estudiantes y que además tenían pensada alguna agenda de investigación en el futuro cercano?
Bueno, ahí tal vez yo tendría que aclarar que en esto, digamos, la influencia fundamental mía fue mi hermano, Carlos, quien pues es unos 12 años mayor que yo. Así que, digamos, yo entré a la Universidad de Costa Rica con algunas características que otros compañeros no tenían. Primero, yo Ujú, entré descristianizado. ujú, Segundo, yo entré con una experiencia en la escritura bastante amplia. ujú, Y tercero, digamos, yo tenía como una serie de inquietudes en relación con el arte, la literatura, el cine, la música, que generalmente otros compañeros míos pues no tenían. ujú, Entonces, digamos, eso me dio mucho mi relación con los profesores. Este, para mí, digamos, el primer profesor que realmente me influyó fue Manuel Calderón. Manuel Calderón daba un curso de introducción a la historia donde lo ponía uno a leer el libro de Jan Chesnaux, Hacemos tabla rasa del pasado, ujú, que era básicamente un cuestionamiento del establishment historiográfico. ujú, Así que, digamos, eso fue una buena guía como para no creerse demasiado la parte mística y mesiánica que ujú, algunos colegas, digamos, trataban de inculcar en los estudiantes. También yo recuerdo a Jorge Mario Salazar, un historiador prematuramente fallecido, porque Jorge Mario era realmente muy buen profesor, tenía realmente un muy buen conocimiento de América Latina y una enorme ventaja. O sea, Jorge Mario este, era muy, digamos, flexible en términos de los trabajos que él le dejaba hacer a uno. Yo imagino que él básicamente esperaba que uno se lanzara al mar y no se ahogara. Pero, digamos, no había mucha dirección, digamos, como en términos de obligarlo a uno a hacer algo. Él simplemente dejaba que uno hiciera. Este, y por esa vía, por ejemplo, yo descubrí a Álvaro Jara, el historiador chileno, ujú, con un trabajo fundamental que se llama Guerra y Sociedad en Chile, que fue uno de ujú, los trabajos que más me impactó a mí en esa época, así como un libro de Leticia Reina sobre luchas campesinas en México. Este, Ahora, con lo que sería como la nueva historiografía, más, digamos, europea, más influida por el marxismo, mi primer acercamiento fue con Carlos Rosés. ujú, Carlos Rosés, también prematuramente fallecido, lamentablemente. Carlos daba un curso de historia moderna como se debe dar ese curso, es decir, como una historia del capitalismo, o más ujú, exactamente del origen del capitalismo. Cierto que uno veía ahí, digamos, dimensiones culturales, como el Renacimiento, la Reforma, etcétera, pero el eje del curso era esta cuestión de la formación del capitalismo. Eso es algo que yo extraño en mis estudiantes ahora. Este, Ahora, de todos estos profesores, el que a mí más me influyó fue Víctor Hugo Acuña, ujú, porque Víctor Hugo tenía algo que no tenían los demás. No recuerdo ahora si era Pierre Vilar o Albert Sobull los que mencionaban que algunos de sus profesores, cuando ellos eran alumnos, al dar clases de la Revolución Francesa, interpretaban a Danton, a Robespierre y a otra serie de personajes. ujú, Y con Víctor Hugo pasaba un poco eso, es decir, Víctor Hugo no daba clases, Víctor Hugo actuaba clases. Es ujú, decir, la clase con Víctor Hugo era una representación escénica. Entonces eso a uno pues realmente lo impresionaba mucho y yo que había andado en algún momento tratando de ser actor también ujú. durante mi etapa, digamos, de confusión vocacional,
pues tuve como muy claro, ¿verdad?, que eso era algo particularmente inusual en el mundo académico. Ahora, realmente a mí el historiador que más me influyó en términos propiamente de formación fue Héctor Pérez, aunque Héctor nunca fue profesor mío en el bachillerato. Héctor, yo lo conocí porque fui asistente de él, entonces, en un proyecto de historia demográfica. Y entonces, como ya la segunda o tercera vez, cuando Héctor se dio cuenta, digamos, como de mis inquietudes, etcétera, me preguntó si yo leía francés. Yo le dije que sí. Y entonces me dio el manual de Louis Henry para que yo me lo leyera sobre demografía histórica. Y eso para mí fue fundamental porque en esa época en historia no se daban realmente cursos de métodos. Los cursos de métodos eran cursos básicamente teóricos. Trabajando con Héctor, yo me di cuenta que había una dimensión metodológica que nadie le enseñaba y que a mí me ayudó mucho en términos de aprender a sistematizar información. Así que yo me leí completo el manual de Henry y eso me ayudó muchísimo a futuro, ¿verdad? Entonces eso era más o menos como era la escuela en ese momento. El Centro de Investigaciones Históricas, en esa época, existía de nombre, pero prácticamente no producía nada. Por dicha, en esa época teníamos una asamblea legislativa compuesta por diputados con más conciencia social y más expectativas de futuro, y no como los que tenemos ahora, porque si en esa época hubiéramos tenido a los que tenemos ahora, básicamente hubieran cerrado el SIAC, que en esa época se llamaba CIH. El SIAC era en ese momento un proyecto como en vías de buscar su realización, y la gente, digamos, investigaba de maneras como bastante, digamos, individualistas y sin mucha conexión entre sí. Eso cambió ya como hacia mediados de los 80, cuando Víctor Hugo asumió el SIAC y empezó a poner algún orden mínimo en términos de cómo administrar el centro. Bueno, Iván, mencionaste elementos muy importantes que definen tu personalidad desde muy pequeño. Es importante subrayar que vos creciste en una cultura urbana alajuelense, muy cerca de el mercado de Alajuela y muy cerca de una cultura de lectura y discusión, con hermanas que también te impulsaban en este tipo de líderes por su vocación de educadoras, y que eso decididamente influye efectivamente en la forma en que alguien conceptúa de manera diferente un espacio que abre la historia cuando uno menos se lo imagina. Vos comenzaste haciendo historia económica, si se quiere, aunque uno revisa tus trabajos de esa época y hay muchísimos otros elementos, pero te encasillaban como historia económica, a pesar de que ahí había también historia del campesinado, historia política, porque finalmente, si no entendí mal, tu tesis de maestría buscaba era probar una tesis política más que económica, explorando la Costa Rica de finales de la colonia. Y muy rápidamente iniciaste una labor prolífica de publicación y discusión en revistas nacionales e internacionales. La pregunta que quería hacerte era ¿por qué te acercaste a este asunto del capitalismo agrario? Si era porque era una discusión importante en su momento, o si había vínculos directos entre esa discusión y tu propia formación. Bueno, en realidad
yo descubrí el manifiesto comunista como a los 13 años en la biblioteca de mi hermano. Y eso más o menos coincidió con el descubrimiento de poetas como Miguel Hernández, Rafael Alberti, Pablo Neruda, y otra gente de peor reputación. Así que, digamos, para mí, el capitalismo no era un tema, digamos, nuevo cuando yo llegué a la U. Digámoslo así, ya yo había definido cuando llegué a la universidad que el capitalismo, o para decirlo en términos de Serrat, que entre el capitalismo y yo había algo personal. Y que yo debía tratar de hacer todo lo que pudiera para tratar de derribarlo y convencer a otros de que eso era lo que había que hacer. Así que ahora, digamos, esto era más como una especie de postura ética, si se quiere, puesto que yo de la historia del capitalismo realmente no sabía nada. Yo empecé a aprender la historia del capitalismo cuando llevé el curso con Carlos Rosés de Historia Moderna. Así que cuando yo entré a la maestría, mi interés inicial era la cuestión esta de la independencia, pero influenciado un poco por Brodel y la cuestión aquella de el tiempo histórico, yo imaginé que yo necesitaba conocer bien la estructura económica y social para entender las cuestiones políticas que estaban en juego después de 1821. Entonces yo empecé estudiando lo económico y social y ahí me quedé. O sea, realmente lo de la independencia se convirtió apenas en un anexo al final de la tesis. Y yo me dediqué durante esos primeros años básicamente a estudiar el capitalismo agrario asociado con la expansión del café, pero rápidamente yo encontré que había una serie de temas que estaban, digamos, como paralelos a ese, que me interesaban mucho. Y uno de esos temas fue la lucha campesina. O sea, estos campesinos que a través de apoderados y de formas legales estaban tratando de mantener sus tierras comunales o de conseguir mejores condiciones para la privatización. Entonces eso fue como un primer desvío. Otros desvíos vinieron más bien como por el lado de la historia de la cultura, sobre todo cuando yo empecé a encontrar en los inventarios sucesorios los datos de las bibliotecas, que de un momento a otro pasaron de ser bibliotecas de gente decente, ¿verdad?, que leía esencialmente catecismos y novenas, a gente que estaba leyendo cosas corruptas como novelas, como las de Eugenio Zoy. Entonces ahí yo me empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasó acá? Y por ese lado fue que yo empecé a deslizarme hacia un campo nuevo que evidentemente yo no conocía, que era la historia del libro y la historia cultural. Bueno, el camino, los pasos que comienza a dar aquel joven Iván Molina, mediados de los 80s, finales de los 80s, efectivamente se consolidan a principios de los 90s. El mismo Iván, en una autobiografía que publicó hace ya tiempo, que sería bueno que actualizara en algún momento, dice algo como que el desplazamiento se oficializó hacia 1990 cuando inscribió un programa de investigación en el CIAC que tenía que ver con vida cotidiana, pero también con un afortunado encuentro con un historiador canadiense que se había formado en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y que andaba medio perdido en aquel momento tratando de darle final a su tesis doctoral y
también afortunadamente, una vez que eso ocurrió, tuvo una apertura en el Centro de Investigaciones Históricas, en la Escuela de Historia, que le permitió colaborar con vos en ese proyecto, Iván. ¿En qué sentido este contacto tuvo influencia en ese camino que ya vos habías comenzado a trazar? No escuché como la última parte. ¿Cómo impactó el terrible Steven Palmer a el Iván Molina de principios de los 90 y la agenda historiográfica que se planteaba? Sí, bueno, realmente para mí la relación con Steve fue una relación muy productiva, porque Steve compartía algunas características eh, conmigo, ¿verdad? Eh, una de ellas es que Steve también había llegado a la historia un poco perdido. Steve tenía una experiencia en términos de producción literaria y de inquietudes en ese campo. Y también Steve estaba procurando ampliar, digamos, como su campo de investigación hacia, por ejemplo, los sectores populares. Algo que en la tesis de él sobre la nación en Costa Rica y Guatemala había quedado un poco al margen. Entonces, nosotros empezamos a hablar de hacer algo juntos y se nos ocurrió pedirle dinero a Plumson Mesoamerican Studies para publicar un libro con ensayos de historia cultural. La idea era publicarlo con la editorial de la Universidad de Costa Rica, y para eso entonces tuvimos que ir a una cita en Fundevi. Fundevi, en esa época, el director de Fundevi pues nos atendió muy amablemente y nos dijo que perfectamente la editorial de la universidad nos publicaba el libro, siempre y cuando pues ellos nos descontaran, ¿verdad? Ellos Fundevi, un 15% de los fondos. Entonces Steven le preguntó que qué nos iba a dar Fundevi a cambio de ese 15%. Y la persona entonces nos dijo, pues ya no, el prestigio de la universidad. Entonces Steven y yo decidimos prescindir de ese prestigio y nos fuimos a la editorial Porvenir, donde llegamos a un acuerdo mejor, y era que con base en las ganancias que pudiera generar ese libro, se iba a crear un fondo para publicar otros libros. Entonces así fue como Steven Palmer y yo llegamos a una editorial de izquierda como Porvenir, interesada en hacer buenos negocios capitalistas, y eso fue lo que dio origen a la colección de libros de historia cultural que empezó primero con Héroes al Gusto, después con El Paso del Cometa, luego con La Voluntad Radiante y terminó con Educando a Costa Rica. Realmente Steve en todo esto fue un colaborador muy entusiasta y además ayudó muchísimo en todo el proceso como de repensar los trabajos y darles, digamos, una calidad como la que nosotros queríamos lograr. Bueno, tenemos unos problemas de sonido, seguramente provocados por los aguaceros que están cayendo por diversas partes. Me parece fundamental subrayar que la relación entre Iván Molina y Steven Palmer fue sumamente importante para la definición del campo de la historia cultural en Costa Rica. Ese libro, Héroes al Gusto y Libros de Moda, es un texto que bien puede parecer un manifiesto que intentaba romper con incluso lo que se llamaba la nueva historia, que se había estado desarrollando desde los 70s. Yo recomendaría a los estudiantes y a las estudiantes jóvenes
así como a investigadores e investigadoras jóvenes que revisaran el prólogo de ese libro, porque ese prólogo es tremendamente impactante, incluso leyéndolo 30 años después, más impactante, por las declaraciones que Steven e Iván hacen en él y el tipo de agenda que plantean para la nueva historiografía costarricense. Es cierto que ellos no se ven en términos de ruptura, pero viéndolo a esta distancia, esa agenda que estaban planteando rompía en el sentido en que los temas cambiaban de foco, pasaban de la hacienda cafetalera a los gustos, el olfato, la forma de leer, y también hacia el asunto de la identidad nacional que realmente produjo una revolución completa no solo en la historiografía costarricense, sino en general en las ciencias sociales y la literatura y el arte, porque el enfoque que desarrolló Steven Palmer en aquel texto sobre Juan Santamaría determinó muchísimo lo que vino después para interpretar lo que Iván y Steven llamaron la invención de la identidad nacional costarricense. Sería bueno que ese texto realmente fuera de consulta, por lo menos el prólogo, en los cursos que inician en las carreras de historia en Costa Rica y en Centroamérica, por el tipo de lecciones que dan sobre lo que se puede hacer y también sobre lo que uno puede hacer aunque no deba hacerlo. Al final de ese libro ya se veía venir por el tipo de estas discusiones lo que Iván ya comentó. El segundo tomo, que es El paso del cometa, La voluntad radiante, La sonora libertad del viento, que es un texto que además hace que Iván renueve también en mucha medida la historiografía nicaragüense, llevándola a este tipo de temas. Iván, uno lo ve en perspectiva y pareciera como que ya te habías planteado una agenda de trabajo y que esa agenda de trabajo tenía una serie de niveles en los que ya explorabas las representaciones, los discursos, los mundos culturales de los oficios urbanos, el asunto del género también, la construcción del individuo, la cotidianidad y luego la religiosidad. Si uno se pusiera muy freudiano, encontraría allí muchísimas de las preguntas que luego le planteas a la historiografía centroamericana y costarricense. Pero realmente existía una agenda en aquel momento o se fue construyendo en el proceso. Bueno, Steve y yo, por ejemplo, teníamos como muchas ideas de lo que se podía hacer. Y parte, digamos, como de lo que hicimos fue lanzarlas, un poco como quien lanza anzuelos para ver quiénes se interesaban por esos temas. Porque, digamos, este paso mío hacia la historia cultural también coincide con un momento un poco complicado en mi carrera en la Universidad de Costa Rica, donde nuevamente se vuelve a poner precio a mi cabeza, como vos dijiste. Y entonces mis posibilidades de trabajo dentro de la universidad se vieron un poco limitadas. Pero bueno, me parece que el trabajo que se hizo con estos libros, pues tuvo repercusiones más o menos amplias acá en Costa Rica, en términos de aquellos que siguieron sobre temas que en ese momento apenas se plantearon. Un caso, por ejemplo, fue el de Patricia Vega, que siguió con los estudios de la prensa y la publicidad prácticamente hasta que se jubiló. Por ejemplo, el trabajo de Steve sobre la identidad nacional y sobre las drogas y la medicina motivó otra serie de, digamos, una línea de investigación en esos campos. Entonces,
Yo pienso que tal vez, bueno, no sé cómo se estará. Aquí tengo un mensaje que dice que la conexión es inestable. Eh, Me parece que en parte, digamos, nosotros en algunos momentos nos dejamos llevar demasiado por el entusiasmo de todo lo que planteamos, pero si hacemos como un balance, yo me siento básicamente satisfecho de todo lo que se hizo y todo, digamos, lo que se impulsó a partir de ahí. Es decir, la historiografía costarricense no podía seguir, pienso yo, centrada nada más en la historia agraria, Ujú, este, ujú, y como en una historia política de tipo estructural. ujú, ujú. Bueno, muy pronto el Iván Molina de los 90 efectivamente eh, comienza a debatir directamente con varias de las problemáticas que determinaban lo que era la identidad nacional costarricense. No solo pensaba en términos de imaginarios, sino también en términos de dos de sus pilares más importantes. Uno, el asunto de la democracia, y el otro es el asunto de la educación. Ya se ve en Educando a Costa Rica varias preguntas importantes que Iván y Steven hacen en términos de cuán real había sido el proceso de educación de la sociedad costarricense y además qué vínculos tenía con el proceso democrático. A principios, finales de los 90, principios del el siglo que estamos viviendo, Iván, junto con Fabrice Leuc, comenzó a desarrollar una serie de trabajos vinculados con la problemática de lo electoral. Y de allí salió un libro que se publicó en Cambridge, una versión circuló en Costa Rica en español que se llama Urnas de lo Inesperado, pero los lectores voraces que quieran buscarlo, yo recomendaría la versión en inglés que está más completa. Y en este texto hay pues una serie de nuevas visiones sobre la política en Costa Rica antes del 48. Y una de las sorprendentes es que Iván y Fabriz cuestionan el problema de el fraude. Y ya no ven el fraude como una cuestión determinante, pero sí como parte de la cultura política costarricense de aquel periodo. Yo pienso que el trabajo más importante que hay en la historiografía del país sobre la política y la democracia, ya lo mencioné, es el libro Demo Perfectocracia, que es un libro que utiliza toma su título de un concepto acuñado por la escritora Yolanda Oreamuno. Pero uno lee el libro y el libro digamos que se presenta contraria a la tesis de Yolanda Oreamuno. Para Yolanda, la democracia costarricense de la década de los 30 era una democracia tremendamente limitada y con muchos problemas. Para el libro de Iván, la democracia costarricense ya había pasado por un proceso de reforma antes del 48. Y ese proceso de reforma había creado la inclusión, por lo menos masculina, de la mayoría del electorado. Este texto tan importante a mí me parece que muchas veces pasa desapercibido, como pasa ocasionalmente con los grandes textos en Costa Rica y Centroamérica. Iván, ¿qué fue lo que llamaste democracia prerreformada en ese libro? Bueno, tal vez para precisar aquí este asunto, lo primero que yo debería aclarar es que como resultado de la visión que yo tenía desde muy joven sobre el capitalismo, para mí la democracia
en esa época no era más que un engaño, es decir, un instrumento de dominación del capitalismo. Y de hecho, yo escribí algunos poemas contra la democracia que por dicha nunca se publicaron. Ahora, yo me había interesado, como señalé antes, por lo político desde que empecé con mi tesis de maestría. Luego hice algunos trabajos, pero realmente fue trabajando con Fabrice Leuc que yo empecé a darle más importancia a los factores institucionales. Y entonces yo ahí, digamos, inicié una reconsideración de la democracia, a la que yo empecé a ver no como algo que el capitalismo había construido para asegurar, digamos, un instrumento de dominación, sino como algo que había sido construido contra el capitalismo, como una forma de resistencia. Entonces, para mí, digamos, eso fue algo, como un cambio completo en la visión, que me permitía ver la democracia de otra manera. No como algo contra lo que hay que luchar, sino como algo que debe ser defendido y que debe ser profundizado. Entonces, el libro de Demo Perfectocracia fue un libro que fue escrito paralelamente con los libros sobre el fraude electoral, pero más bien centrando la atención en otros aspectos. Por ejemplo, para mí fue realmente un descubrimiento ver que a inicios del siglo XX Costa Rica tenía prácticamente a toda la población masculina adulta registrada para votar, en una época en la que Inglaterra, cuna de la democracia, apenas tenía como el 60%, y ni digamos de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esto me llevó a mí, digamos, a una cuestión que ya yo había hablado varias veces con Steve Palmer, que era la cuestión esta de la precedencia periférica, o sea, que hay una serie de procesos que pueden darse antes en las periferias, pero que como resultado, digamos, del desarrollo de culturas académicas asociadas con los países desarrollados, simplemente eso se pierde. Es decir, la historia siempre va a ser, perdón, que la democracia nace en Inglaterra y en Estados Unidos, aunque un pequeño país de Centroamérica era un poquillo más democrático que esas grandes naciones, ¿verdad? Entonces, Demo Perfectocracia fue un intento de revalorar esa democracia construida antes de la Guerra Civil de 1948 como resultado de distintas fuerzas sociales, pero también como resultado de las luchas populares. Ahí fue, por ejemplo, cuando yo tomé distancia de las visiones más elitescas de Mario Sancho y de Yolanda, que me parecen muy buenas en la crítica, pero no tan buenas en términos de que pierden de vista esa dimensión popular que informó el proceso que llevó al desarrollo democrático en Costa Rica. Y en el proceso, Iván también comienza, o quizás profundiza, más que comenzar, en lo que también él ha llamado una cultura comunista, que es otra lectura. Por eso este programa se llama Innovar la Historia, porque realmente la carrera de Iván ha consistido en una buena parte en redescubrir y redefinir las preguntas con que se había estudiado el pasado costarricense. Y una tiene que ver con la cuestión de los comunistas. Más que un partido, uno lee los trabajos de Iván de todo ese periodo, que también son varias decenas de trabajos, de los 30 y los 40, y se percata que los comunistas crearon algo más que un partido, sino toda una cultura para la cual el partido servía como una estructura institucional, pero que lo superaba por mucho en términos de producción
narrativa, en términos de promoción, además también de la producción de literatura y cuentos entre los obreros, en términos de difusión de las ideas de lo político y lo moderno, y en términos de inclusión de género y también étnica, porque un trabajo muy interesante, Iván, es su estudio sobre Harold Nichols, uno de los casos de afro-costarricenses comunistas, quizá uno de los pocos que se conoce para el periodo anterior a la Guerra Civil. En esa vía Iván ha diversificado mucho el estudio del Partido Comunista. También lo ha criticado, y una de las críticas que le ha valido también ciertos choques a veces fuertes en términos públicos es esta visión de Iván de que la reforma social en un momento perteneció más a la memoria de Manuel Mora que al proceso histórico. Y una de las tesis interesantes de uno de los libros de Iván, de Pasados de la Memoria, que ustedes pueden bajar en su página academia.edu o en la página del CIAC, es justamente poner en debate el testimonio de Manuel Mora sobre el origen de la reforma social. Iván, esta discusión con la que abres una nueva dinámica de análisis del pasado que tiene que ver con la forma en que los testimonios sobre las reformas cambiaron a través del tiempo en la segunda mitad del siglo XX. ¿Hacia qué? Es decir, la pregunta era si vos imaginabas el resultado de ese libro en términos de discusión de esa tesis de Manuel Mora cuando lo empezaste, o si es algo que surgió en el proceso de escritura del texto. Bueno, en realidad, mi experiencia con los comunistas costarricenses desde que yo era joven y no me quisieron aceptar en Vanguardia, es que uno tenía que poner en duda, perdón, muchas de las cosas que decían. Sin embargo, realmente el interés mío por los comunistas inició durante el proceso de investigación sobre el fraude, cuando yo estaba revisando unas estadísticas electorales de unos cantones heredianos y me encontré que en la elección de 1942, más del 50% en algunos de esos cantones habían votado por los comunistas. Entonces, eso a mí me cambió completamente el panorama, porque yo siempre había creído que esos pequeños y medianos productores de café de Heredia, además de ser buenos heredianos y buenos cristianos, eran personas completamente desafectas con el comunismo. Entonces, ¿qué fue que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí cuando aparecen estos productores cafetaleros votando por el Partido Comunista? Entonces ahí fue donde yo tomé conciencia realmente de que mucha de la historia del Partido Comunista había que replantearla. Yo había leído el trabajo de Gustavo Soto sobre la reforma social y la crítica que él había hecho al testimonio de Manuel Mora. A mí me pareció eso muy convincente, la crítica que hizo Gustavo, pero también me pareció insuficiente, porque el interés de Gustavo era probar que realmente la Iglesia Católica era la que estaba detrás de la reforma. Yo me fui por una vía completamente diferente. Y por la vía en la que yo me fui, lo que yo encontré es que básicamente el Partido Republicano, cuando lo asume Calderón Guardia, procura quebrar a los comunistas robándoles el programa del partido. De hecho, los mismos comunistas lo dicen en algún momento, nos robaron el programa. Y cuando empiezan entonces con las políticas sociales, es decir, a crear
crean la caja, anuncian un código de trabajo. Los comunistas, la reacción inicial es descalificar eso y decir que es pura demagogia. Pero cuando se dan cuenta que esa cosa del código de trabajo va en serio, entonces reconsideran y empiezan a acercarse al gobierno de Calderón Guardia. Eso ya es en septiembre de 1940, en una etapa muy, muy temprana. Así que, digamos, el relato de Manuel Mora, que más o menos se ubica en 1942, realmente no tiene como asidero en los hechos, ¿verdad? Entonces, aquí yo hice como un replanteamiento que, por supuesto, como otros replanteamientos que he hecho en términos historiográficos, pues ha sido básicamente cuestionado por personas que tienen problemas para seguir al pie de la letra uno de los primeros mandatos del historiador y las historiadoras, que es atender a la cronología, qué pasa antes y qué pasa después. Bueno, este ciclo de análisis de los comunistas que desarrolla Iván, aunque es más complejo, y hemos tratado de reducirlo por no durar aquí 5 horas solo debatiendo sobre el comunismo y los aportes de Iván al respecto. En alguna medida, pero también sé que por su biografía personal, llevaron a Iván a tratar de rescatar las voces de muchos comunistas que se salían del saco o bien no eran los principales recordados por la historiografía costarricense. El texto de Carlos Luis Fallas que rescató Iván sobre Adolfo Braña sigue ese camino. Y a través de ese texto nos enteramos de un comunista de origen español que se convirtió realmente en una pesadilla para los municipios en San José en los 30 y que eso le mereció entonces ser expulsado del país. Y la otra figura de ese proceso que Iván ha explorado y de la que publicó un libro hace un par de años es el escritor, sindicalista y dirigente Carlos Luis Fallas Cibaja, que como Iván es oriundo de Alajuela, a pesar de que Iván tenía una revelación con respecto al número de cédula de Fallas que ponía en duda su origen alajuelense, nada más en términos de nacimiento. Iván, también con Carlos Luis Fallas, vos te ganaste algunos pleitos públicos al hablar de que era él también un producto de esta cultura comunista y de que Carlos Luis Fallas tenía una serie de ciclos de producción literaria que parecían determinados por la misma política del Partido Comunista y que en algunos momentos pudieron haber afectado la forma en que Fallas publicaba sus trabajos narrativos. Y el otro elemento que a mí me parece muy importante que señalaste es que parece como que la mano que le daba forma a la arcilla de Fallas era Carmen Lira. ¿Es así o me equivoco al leer tu trabajo, Iván? Bueno, en realidad con Fallas el asunto es que, digamos, yo descubrí a Fallas realmente también por mi hermano. Mi hermano tenía la edición de 1966 de Mamita Yunay, que fue la primera que se publica en Costa Rica después de la edición que se había hecho en 1941. Yo siempre recuerdo ese libro que era como con una portada de un rojo muy intenso y unas letras negras, así que a mí me llamó mucho la atención, aunque en esa época yo todavía no era liguista. Ese libro a mí me impresionó mucho, aunque yo creo que yo no lo entendí muy bien,
cuando lo leí por primera vez. Lo que sí entendí muy bien fue Marcos Ramírez. A mí Marcos Ramírez me encantó y eso, digamos, como que estableció un vínculo con Fallas que yo luego profundicé con la lectura de otros de sus trabajos. Cuando a mí se me presentó la posibilidad de reconsiderar el proceso que llevó a Fallas a ser escritor, yo ahí me empecé a preguntar, bueno, ¿qué había pasado con el partido y con Fallas? Y las preguntas que yo me hice, por un lado muestran, digamos, que efectivamente Carmen Lira en la etapa inicial tuvo una influencia importante en Calufa, pero Calufa era un narrador nato, o sea, Calufa abría la boca y ya estaba contando una historia. Era de ese tipo de escritor. Yo a veces me crea un poco de problemas porque siempre cuando pienso en Calufa pienso en Joaquín Gutiérrez y siempre he visto la relación entre Joaquín Gutiérrez y Calufa como la relación entre Mozart y Salieri, ¿verdad? En el sentido de que Joaquín Gutiérrez tenía una serie de recursos técnicos y estilísticos que Calufa no tenía, pero el escritor nato era Calufa. Entonces, parte, digamos, como de hacer este estudio sobre Calufa, fue como para poner algunas cosas en su lugar. Y una de ellas fue que yo pienso que efectivamente el partido limitó a Calufa, porque Calufa desarrolló un tipo de escritura que involucraba contar su vida, novelar su vida. De hecho, Calufa escribe Rojo y Negro, novelando sus primeros años en el partido y nunca la publica. Y yo pienso que nunca la publica porque ya el partido encuentra que eso es problemático. Entonces, a mí me parece que el partido de alguna forma se paseó un poco en Calufa como escritor y limitó, digamos, sus posibilidades. Y Calufa al final básicamente lo que hizo fue como dejar de lado la creación literaria y dedicarse más a la creación de ensayos. Y yo pienso que a lo mejor lo hizo así, como una forma de mantener la contribución al partido y evitar crearse problemas con ellos. Entonces el libro mío trata un poco como de mostrar, digamos, estas tensiones y ofrece, pienso yo, una visión más problematizadora de Calufa que simplemente reconocerlo como el gran escritor y el gran líder de los trabajadores que fue. Sí, así lo creo también. Parte del trabajo de Iván no solamente ha sido el de análisis e interpretación, sino que también ha reunido fuentes y las ha publicado, ha promovido que jóvenes investigadores también publiquen y ha alentado también a que escritores hablen sobre sus experiencias y sobre sus vidas y que lo hagan a partir de narraciones autobiográficas. Y lo otro es que Iván también ha publicado una buena cantidad de las fuentes que ha utilizado, aunque sigue guardando muchísimas. Y con el caso de Calufa hizo esta labor importante de editar una parte de la obra no impresa, de la obra inédita de Carlos Luis Fallas, que ustedes pueden conseguir también en las librerías costarricenses. Este año, creo, o el siguiente, Iván no lo puede señalar, saldrá un libro que Iván hace sobre otra escritora. En este caso, una escritora muy mitificada y que también ha pasado por procesos de invención y reinvención. Ella misma en su escritura, pero mucho de aquellas y aquellos que se han acercado a ella. Me refiero a Yolanda Oriamuno, un nuevo libro que Iván tiene con la editorial de la Universidad Estatal a Distancia.
y en el que otra vez Iván entra en terrenos pantanosos, como les gusta, ¿verdad? Para tratar de visualizar a una Yolanda más allá del mito. Parte de esa Yolanda más allá del mito es que Iván revela a una muchacha que se había creado una agenda de vida y que ensayó esa agenda de vida en la década de los 30. Iván, ¿puedes revelarnos algo sobre estas hipótesis de tu nuevo libro y cuándo sale o si ya salió? Bueno, este libro debería salir este año, pero este año es un año incierto, que no sabemos ni cuándo va a acabar ni cómo va a acabar. Así que con el libro tampoco sabemos cuándo podría salir. Dicen que Eunice Odio decía de Yolanda que Yolanda trataba de ser mujer para esconder su condición de ángel. Prácticamente todos quienes han estudiado a Yolanda han partido de eso, descubrir el ángel detrás de la mujer. Yo partí de lo contrario, es decir, partir más bien del ángel para ver quién era esa mujer que estaba detrás y tratar de entender las condiciones históricas que formaron a Yolanda. Por ejemplo, para mí ha sido completamente sorprendente esto de que la gente que ha estudiado a Yolanda dejó de lado la primera etapa de su vida como reina de belleza, integrante conspicua del mundo elegante costarricense. Entonces, eso es uno de los aspectos, digamos, que yo estudio y que ofrece visiones muy distintas de Yolanda. Además, yo he tratado de reconstruir los hechos de la vida de Yolanda con una base documental sólida hasta donde he podido. Porque sobre Yolanda lo que ha ocurrido es que alguien inventó algo y a partir de ahí otra persona inventó algo más y así llegamos a la novela de Sergio Ramírez sobre Yolanda. Entonces el libro, digamos, lo que intenta es poner los hechos y hacer una valoración, digamos, de esa experiencia y de lo que esa experiencia ha implicado para la cultura costarricense. Ahora, a diferencia de Calufa, con el que yo me siento como más identificado políticamente, con Yolanda yo me identifico en otro sentido, digamos, en el sentido de que Yolanda tiene algo que a mí me encanta, y es que Yolanda creyó que ella podía, como Don Quijote, luchar con gigantes, y como Don Quijote creyó también que podía ganar. Y la vida le enseñó que los gigantes realmente no perdonan y cada vez que pudieron la tiraron al suelo, ¿verdad? Y ella, por supuesto, cada vez que pudo se levantó hasta que ya no pudo hacerlo más. Entonces, Yolanda tiene esto, ¿verdad? Que es como una especie de lucha constante contra la adversidad del medio, el desafío que ella hace de eso, ¿verdad? Y eso a mí realmente me gustó mucho. Yo trato como de reflejar eso en el libro. Bueno, esperemos que se pueda imprimir este año este texto y que podamos, incluso si todavía no nos deja la pandemia, hacer una presentación por esta vía. Y luego, cuando haya mejores formas de reunirse, lo haremos en vivo. Con Iván podemos hablar horas porque su obra es muy grande. Y de hecho nos hemos saltado en todo este proceso varios trabajos determinantes. En cada uno de ellos Iván
ha sacado jirones de piel de la historia costarricense y ha interrogado también esa historia como parte de sus propias perspectivas del presente y el futuro del país. Un texto central que publicó Iván hace también unos años, que es otro de los textos. A mí sí, un extraterrestre me preguntara por 2 libros que pudiera leer para entender qué fue Costa Rica, yo le recomendaría a ese alien que leyera Demo Perfectocracia. Y el otro es el libro de la historia de la educación, que es una de las obras magnas de Iván, que se publicó hace unos años por la editorial de las universidades públicas costarricenses y que es un texto muy completo que solo puede hacer un historiador de las dimensiones de Iván, ya un historiador maduro con mucho dominio de las diversas etapas de la historia costarricense desde la colonia hasta el presente. Es un libro que además otra vez cuestiona lo existente, pero también introduce lecturas nuevas sobre el pasado que dejan en el aire una nueva sensación de una nueva Costa Rica del pasado. Este texto lo hace para todas las etapas del proceso de educación costarricense. Y aunque pareciera que hay una etapa de oro de esa educación costarricense, cuando maestros y maestras estaban muy bien formados y eran respetados en términos de su humanidad, pero también de su carrera a nivel de las comunidades, Iván arrastra esa discusión a principios del siglo XXI y también cuestiona el papel que han desarrollado facultades de educación, la forma en que se ha diversificado la educación costarricense y opone los métodos más pedagogistas con aquellos a los que él le ve mayor futuro para la educación, que tienen que ver con el estudio de las carreras desde sus raíces, de forma que no fuera el pedagogismo lo que determina la enseñanza, sino el conocimiento de la materia. Es decir, que aprendan matemáticas y no cómo se enseñan matemáticas, o que aprendan historia y no cómo se enseña la historia, etc. Esto Iván ha sido también polémico a nivel de la prensa pública. Y el otro lugar donde Iván ha sido polémico es con lo que se volvió una figura sempiterna en la última década, que fue Juan Rafael Mora Porras, el presidente costarricense entre 1849 y 1859, que lideró la batalla contra los filibusteros de William Walker y que a principios de este siglo algunos aficionados a la historia y algunos historiadores convirtieron, según sus palabras, en el padre de todos los costarricenses y todas las costarricenses. Bueno, no es que a Iván no le haya gustado que le hayan puesto a esa persona de padre, sino que siguiendo el instrumento que permite la historia cuestionado la figura de ese tal pater familias y la ha desmitificado nuevamente en un momento en que el mito estaba en proceso de consolidación y más de institucionalización. Esto sí puso precio a la cabeza de Iván. En algún momento es posible que haya tenido una amenaza más fuerte que el coronavirus, Iván, para salir de su casa, porque fue atacado en redes y también en la prensa. Iván, en síntesis, tu crítica a Juan Rafael Mora para las personas que nos ven.
Bueno, en realidad mi crítica no es tanto a Juan Rafael Mora, sino a quienes lo han utilizado para tratar de construir un héroe nacional en términos básicamente masculinos, verticales, prácticamente militares, y eso, desgraciadamente, es lo que se le está enseñando a los jóvenes en los colegios costarricenses, que es la figura de hombre público. Así que a mí me parece que aquí tendríamos que tratar de luchar porque a los estudiantes en secundaria se les ofrezcan visiones alternativas de esta figura histórica. Y yo esperaría que a corto plazo pudiera haber un libro que pueda contrapesar lo que ha sido esta andanada de textos apologéticos, en muchos casos sin mucho fundamento histórico, que se han escrito sobre Juan Rafael Mora. Yo recuerdo haber escuchado a alguien decir en alguna parte, o haberlo escrito en alguna parte, que Juan Rafael Mora fue un gran amigo de Napoleón III y que en las noches de París salían a tomar trago juntos. Sí. Ese es el nivel a que ha llegado este proceso de mitificación de Juan Rafael Mora. Y yo pienso que hay que ponerle un freno. Ahora, Juan Rafael Mora para mí es, digamos, también una figura interesante porque Juan Rafael Mora presentó, digamos, esta nueva situación que se presenta en las repúblicas, en las nuevas repúblicas, de que no se diferenciaba muy bien lo público y lo privado y las posibilidades que eso habría para la corrupción. A mí me parece que esto es una temática que tiene muchísima actualidad en la Costa Rica en la que vivimos, porque desgraciadamente nosotros no podemos entender nuestra república actual si la disociamos del asunto de la corrupción. ¿Cómo es esto? Que mientras los empleados públicos son criminalizados, los empresarios se dan el lujo de evadir el equivalente a un 8% del Producto Interno Bruto y no les pasa nada. ¿Cómo es esto? Que un trabajador por cualquier cosa va a la cárcel ahora y estos empresarios que tienen gente viviendo en condiciones infrahumanas, a ellos solo una amonestación por escrito y muy respetuosamente. O sea, estos son formas de corrupción contra las que nosotros deberíamos rebelarnos. Y por eso a mí me parece que un retorno a la figura de Juan Rafael Mora de maneras más críticas sería muy saludable para esta república que tenemos hoy, enferma y enferma no solo de coronavirus. Estoy de acuerdo también con este planteamiento de Iván. A Iván originalmente le había dicho que íbamos a hablar media hora, ya llevamos casi hora y media conversando. Y ciertamente no hemos siquiera profundizado en parte de su obra. Les recomiendo buscar uno de sus últimos libros, Huelgas Democratizadoras, que es un texto en el que Iván irrumpe en el análisis de los movimientos sociales estudiantiles y nos sorprende otra vez al cambiar el foco de cuál fue la gran revuelta estudiantil en Costa Rica a finales del siglo XX y en vez de encontrarla en Alcoa, Iván la encuentra en la que podría uno considerar la universidad más conservadora de Costa Rica, con estudiantes más bien portados y puntuales, sin el estereotipo de ser chancletudos, es decir, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago. Desde la foto que causó polémica cuando Iván la escogió, la foto de la portada del libro, hasta el final del texto van a encontrar una obra que reconceptualiza a
la juventud de finales de los 70s, principios de los 80s, y una huelga que realmente fue determinante en la definición de la democracia interna al interior del Instituto Tecnológico de Costa Rica. No tenemos tiempo para profundizar en eso, ni tampoco para explorar otra parte de la obra de Iván, porque Iván además es escritor de ciencia ficción y en esta área también ha sido prolífico, muy imaginativo, y ha impulsado el trabajo de otros escritores, no solo jóvenes, sino ya no tan jóvenes, y ha hecho que algunos no convencidos se convirtieran también en productores de ciencia ficción. Quizás en unas semanas podamos plantear una entrevista con Iván de este tipo. Por ahora le doy las gracias a Iván por su tiempo, por haber compartido con nosotros esta tarde de jueves, y incluso hay muchos saludos para Iván en Facebook, y alguna gente que me reclama de que no se te pudieran hacer preguntas en vivo. Entonces, en algún momento trataremos de plantearlo en esta vía. Iván, muchas gracias por haber estado esta tarde en Conversaciones con la Historia. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los que tuvieron pues la paciencia de escucharnos. Espero yo que ojalá se haya escuchado relativamente bien, puesto que estamos aquí con una conexión un poco inestable. Yo imagino que es producto de la alerta naranja que se extendió a la ciudad de Alajuela.